nosotros los que tenemos que necesariamente comentar las cosas que ocurren en el país, nos ha resultado sumamente difícil analizar, y ahí hablo por Machi también, el discurso del presidente del pasado 27. Realmente no habíamos vivido una situación como la que vivimos, con un discurso de rendición de cuentas, sin ningún anuncio que no conociera el país. Sin embargo, fue un discurso que produjo un impacto sin precedentes en la mayoría de la población. Tú hablabas de los pobres, qué discursazo, pero ¿qué te dijo? Dice, yo no sé, pero fue un discurso muy bien fundamentado. Parece ser que los países maduran y no les gusta que le hablen tonterías los 16 de agosto y los 27 de febrero. Hay un amigo que yo quiero mucho que le pedí, tú tienes que venir a interpretarme el discurso porque él es funcionario del gobierno, no es ministro, pero es viceministro. Y nosotros le hemos pedido a Luis Henry, hijo de Luis Henry Molina, que nos venga y nos hable qué encanto tenía ese discurso que no tenían las otras piezas oratorias a que estamos acostumbrados con el presidente Fernández o con el mismo doctor Balaguer, con esos discursos grandilocuentes. Muchas gracias, don Julio Jacín. Muchas gracias, Machi. Yo creo que la ventaja de este discurso fue la coherencia entre la acción y la palabra. El discurso se fundamenta en hechos que a lo largo de 12 meses el presidente de la República fue haciendo durante lo largo del 2013, que la gente fue viendo. Fue coherente el discurso desde el primer día con los resultados que se obtuvieron al final del año. Desde el primer momento, el presidente de la República empezó a trabajar todo el tema de la alfabetización. Fue un tema para él central. Desde el primer momento, el presidente de la República empezó a trabajar todo lo que tenía que ver con las pymes y las MIPYMES. Y fue un hecho central en la vida del presidente en cada uno de los fines de semana a lo largo de todo el año. El presidente desde un principio comenzó un proceso importante, que es el proceso de la seguridad ciudadana. Y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas fueron viendo la responsabilidad con la que este proceso, que como muy bien dijo el presidente de la República, es un proceso, no hay varitas mágicas para solucionar el problema de la seguridad ciudadana, se había iniciado. El presidente estuvo muy preocupado con la tanda única, con la revolución que esto podía significar y todo lo que esto conllevaba a su vez la ejecutoria de una tanda única en la República Dominicana. Y esta coherencia también el pueblo la vio. Entonces el pueblo no entendió que estaba ante un presidente que estaba prometiendo lo que iba a hacer, sino un presidente que estaba contando la historia de lo que había hecho y estaba contando de qué manera eso impacta en la vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Un presidente que entiende que la cotidianidad de cada dominicano pasa por resolver su problema de educación, por resolver su problema de salud, por resolver su problema de vivienda. Luis Henry, en el periódico El País, Machi nos enseña este trabajo que dice Kenneth Arrow, que es el último Nobel de Economía electo, la capacidad de un gobierno para controlar la economía es limitada. Esa es una verdad que aquí se hace grande, porque cuando tú recibes un gobierno, que primero no te puedes detener a mirar para atrás, no puedes hacer crítica al gobierno anterior porque es tu partido. Entonces, tener que seguir adelante en temas como los que tú has mencionado, seguridad ciudadana, el 911. El 911 va a solucionar no solamente emergencias de salud, sino va a reforzar la seguridad ciudadana en una forma dramática. El tema de la energía, el presidente dice, yo antes de irme voy a resolver el problema de la energía. Yo creo que ahí él se excedió y debió decir, yo voy a hacer todo lo posible por resolverlo, porque resolverlo, a veces terminar una planta, se coge más del tiempo que a ustedes les queda en el palacio. Pero puede mejorarlo. Sí, pero él dice, yo lo voy a resolver. Y lo otro es los atrasos por razones económicas en educación. Cuando tú quieres tener una cantidad de aulas, resulta que los títulos de esas propiedades no están listos. Los ingenieros que se sacaron la rifa quizá no dispongan de los recursos para arrancar como arrancan algunos.
¿cómo tú ves la limitación como factor de atraso en el programa de ustedes? Cuando uno comienza un camino, uno no se está planteando cuáles son las dificultades que se va a plantear el camino. Muy poca gente sabe que usted es cardiólogo y que cuando ejercía la cardiología, lo formaba parte de un equipo. Y cuando ustedes iban a operar a todo un paciente, todo el equipo, nunca se planteaban que el paciente iba a complicarse durante la operación, pero estaban listos para atender a esa complicación. Así pasa con el gobierno del presidente Danilo Medina. Él tiene unos objetivos muy claros, unos objetivos que compartió con todos los ciudadanos y ciudadanas durante la campaña, unos objetivos que están articulados en unas metas de gobierno. Y cuando el presidente decide, vamos a construir aulas, sabe que es un camino tortuoso, que en un país donde la improvisación muchas veces matiza a las personas, él tiene que tomar la decisión de que esto se haga. Y la voluntad política es lo que la gente está observando en estos procesos. Construir 10.000 aulas no es fácil. Construirlo además de la manera como él ha querido que se construya, con licitaciones públicas, con concursos, sin beneficiar a personas individuales, tampoco es fácil. Pero el proceso pedagógico que esto significa para la ciudadanía, para cada una de las personas, el entender que este es un gobierno transparente, que este es un gobierno con voluntad política de sacar a las dominicanas y dominicanas de la extrema pobreza, que este es un gobierno con voluntad política de sacar a dominicanas y dominicanas de la pobreza a la clase media. Esto a cada ciudadano le va generando confianza, le va generando seguridad. Las dificultades vendrán siempre, estamos asumiéndolas. Mucha gente cuando todo este proceso de construcción de aulas comenzó dijo, esto va a ser imposible. Bueno, ya se están inaugurando las aulas. Mucha gente dice, hay que modificar el currículo. Sí, hay que modificar el currículo, hay que proporcionar libros de texto, hay que hacer todo un rediseño curricular, pero son partes del proceso. Hay que construir plantas eléctricas, sí, están construyéndose plantas eléctricas, se van a empezar a construir, se va a cambiar parte de la matriz de energía eléctrica en la República Dominicana. ¿Hay problemas económicos? Sí, es un país donde administramos la pobreza, no la riqueza, pero sin embargo, decisiones adecuadas hacen la diferencia. No estamos hablando de una crisis mundial, estamos hablando de una crisis donde los países han tomado malas decisiones en la administración de sus fondos. Lo que el ciudadano y la ciudadana están viendo en la República Dominicana es un presidente concentrado en las necesidades básicas, un presidente concentrado en los temas de futuro del país, un presidente que está generando los cimientos para que la gente pueda vivir hoy bien, pero también para que pueda vivir bien en el futuro. Luis Henry, el señor Víctor Grimaldi nos mostró una fotografía de el grupo que fundaron el primer año del Partido de la Liberación Dominicana, y me sorprendió ver un greñón ahí, que era el licenciado Montalvo, que es del grupo de fundadores del PLD. Muchas veces la gente desconoce eso. El licenciado Montalvo, y con el que tú trabajas, tiene a cargo muchas cosas. La gente piensa que está sobrecargado. Él es sencillamente un director ejecutivo de los proyectos de Danilo, o él tiene un mundo aparte ahí adentro. Miren, yo conocí al ministro Montalvo hace aproximadamente 8 años. Cuando conocí al ministro Montalvo, que en ese momento para todos nosotros sigue siendo igual, Gustavo Montalvo, así nos tratamos, no nos tratamos como el concepto de ministro, es un equipo de trabajo. Él era una persona que estaba responsabilizado en el momento que yo lo conocí de manejar muchos proyectos al mismo tiempo. Lo que él está haciendo ahora evidentemente es un reto de nación, pero no es distinto a lo que él estaba acostumbrado a hacer, a formar equipos de trabajo. Durante todo el proceso de la campaña electoral se formaron más de 15 equipos de trabajo, los cuales él a su vez coordinaba. Y era un proceso donde él estaba en seguimiento. El ministro Montalvo, y esto lo digo con todo respeto, es la expresión más cercana a lo que es el presidente Danilo Medina. En el sentido de que el ministro Montalvo, al igual que el presidente Medina, es un ministro de los detalles, es un ministro que le gusta ver los centavos, que le gusta ver el cheleo. El presidente Medina sí lo es también, es un presidente que se fija en cada uno de los detalles, en la ejecución de las obras, en la ejecución de las ideas, de los principios.
El ministro Montalvo trabaja con equipos de trabajo, trabaja con gente con la cual él delega y tiene confianza. Y es una persona que es muy metódica, organizada y constante. En un país donde la constancia, la paciencia y el trabajo no son virtudes muy comunes, es parte de sus virtudes. Entonces no se trata de que él... Lo que sí tengo que expresar es que es un ministro que hace trabajar a la gente. Esto es lo Sus que equipos de trabajo usted está realmente hablando de equipo. Es decir, cuando ella habló del 911, no es un proyecto de Montalvo, sino de un equipo del 911. Totalmente. El tema, por ejemplo, con los industriales y los empresarios que tienen que dar seguimiento a estos financiamientos, eso, es un equipo también. Y él es la persona que le da seguimiento a las cabezas de esos equipos, de manera tal de que las acciones que están programadas se ejecuten. No hay nada en la cartera de trabajo del ministro Montalvo que no esté previamente planificado, que no esté previamente determinada la ruta de acción de cada una de sus labores en las que tiene que hacer. Por supuesto, esto obliga a ser a una persona que sea muy meticuloso con el uso de su tiempo y, por supuesto, obliga a ser una persona que tenga a su alrededor personas que le puedan colaborar en la ejecución de cada una de estas labores. ¿Cuál es tu percepción sobre un gobierno no puede abrir 10 frentes? Tienen que tener puntos nodales de qué ocuparse. ¿Cuáles son los principales asuntos de preocupación del gobierno para materializar? Yo creo que el presidente está siendo coherente con lo que propuso en su campaña. El presidente se planteó 4 líneas centrales. Evidentemente, estas líneas centrales, a su vez, tienen ramificaciones. Lo primero que el presidente se planteó como una prioridad número 1 era el tema de sacar a dominicanas y dominicanas de la extrema pobreza y de la pobreza. Y esa es una prioridad para el presidente de la República. Una segunda línea de acción importante que se planteó el presidente de la República fue el tema de la educación. El plantearse que la educación es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana y ha sido coherente en la implementación de esta política. Un tercer tema que se planteó el presidente de la República con mucha coherencia es el tema de la productividad, la necesidad de que las pymes y las MIPYMES en la República Dominicana generen fuentes de empleo para cada uno de los dominicanos y dominicanas en el sentido amplio de la palabra. Y un cuarto planteamiento que se planteó el presidente de la República durante todo el proceso es el bienestar de cada uno de los dominicanos y las dominicanas con las condiciones básicas de subsistencia, en lo que tiene que ver en el sentido amplio de la palabra con la salud y la seguridad social. Entonces, este es un presidente cercano a la gente, un presidente preocupado. Por supuesto, cuando hablamos de productividad tenemos que hablar de energía eléctrica. No hay posibilidad de hablar de productividad, pero el presidente no está preocupado por construir plantas, está preocupado porque haya productividad en el país. Cuando hablamos de educación, tenemos que hablar, por supuesto, de construir aulas. Pero el presidente no está interesado en construir aulas por construir aulas. Está interesado en que cada dominicano y dominicana pueda asistir a la educación y que cuando vaya a un centro educativo tenga un desayuno, tenga un almuerzo y tenga una merienda. Y que los padres puedan a su vez tener el tiempo necesario para poder dedicarse a la productividad. Es un círculo virtuoso que se ha ido construyendo para el desarrollo nacional. Tú eres abogado, pero eres un abogado que maneja temas económicos. Y quiero preguntarte, ¿tú estimas que para llegar a un final no feliz, porque en política no hay finales felices, siempre los políticos, los temas son reiterativos, ¿tú estimas que aquí habría necesidad de una reforma fiscal? El problema de la reforma fiscal el presidente lo planteó a principio de gobierno y el pacto de la fiscal en la República Dominicana es un planteamiento que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los momentos políticos en temas fiscales lo establece el presidente de la República y lo establece en función de las necesidades concretas. Es una decisión que asume el presidente. El presidente ha dicho que va a respetar y va a propiciar cada uno de los pactos que están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ha hablado muy claramente por el pacto por la educación, ha hablado muy claramente por el pacto eléctrico y por supuesto el tercer pacto importante es el pacto fiscal. En su momento se planteará este pacto fiscal. Sin embargo, es evidente que en la República Dominicana estamos en un proceso franco de recuperación económica, estamos en un proceso franco de sincerización del gasto y la transparencia de la ejecución presupuestaria. Henry, Danilo Medina
perdió unas elecciones en el 2000 de Hipólito Mejía y le ganó en el 2012, 12 años después. Danilo Medina en el 96 fue ministro de la presidencia de Leonel Fernández, pero fue jefe de campaña de 2 o 3 campañas de Leonel. Es decir, que tú no tienes un hombre sin experiencia, mucha experiencia en economía y mucha experiencia sobre lo que hay que hacer. Tú que vienes de la parte técnica y de mucha experiencia internacional, ¿tú consideras que los pactos son pactos para conseguir consenso o pactos para buscar asesoría con el sector privado? Cuando se hablan de pacto por la educación, pacto eléctrico, ¿tú no consideras que eso se puede resolver mejor con decisiones presidenciales? Cuando se habla de pacto y es la intención de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se está hablando de unos mínimos básicos sobre los cuales puede desarrollarse una sociedad, en los cuales distintos sectores, y como muy bien decía el Premio Nobel de Economía, así como pasa con la economía, con los temas fundamentales de cualquier sociedad, ya solo el Estado no es el eje central en la toma de decisiones. Hay distintos sectores que intervienen en el mundo educativo, por ejemplo. Cuando hablamos de un pacto de la educación, estamos hablando de los maestros, estamos hablando de los padres, estamos hablando de los alumnos, pero también estamos hablando del sector productivo que requiere personas. También estamos hablando de una sociedad que vive una situación de descomposición y requiere determinar claramente cuáles son las personas que requiere para el futuro de su sociedad. Entonces, cuando hablamos de educación, estamos hablando de toda una sociedad y no solamente de la voluntad y la decisión de un gobierno. Y estamos hablando además de largo plazo, no estamos hablando de 4 años. Por lo cual, los pactos son los mínimos comunes que con voluntad política, cada uno de los actores involucrados en el proceso se comprometen con la sociedad dominicana, que se comprometen con su país, con su nación, para lograr ese alcance. Te lo decimos porque Machi y yo tenemos una imagen que no hemos podido borrar. Cuando el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco iba a firmar con el Fondo Monetario, se tomó el trabajo de llamar a los sectores por sectores, el sector empresarial y el sector laboral, para explicarle. Yo recuerdo que nosotros estábamos al pie de la escalera del Palacio, abajo del León, y bajaba Luis Henry Molina, el padre suyo, con Gabriel del Río. Luis Henry, ¿qué te hablaron? Bueno, el presidente está tratando de explicar sobre la necesidad de firmar con el Fondo Monetario. Y usted considera y dice, bueno, ahora nosotros vamos al sindicato a estudiar lo que el presidente propuso. Bajó Barbarín Mojica, del sindicato de estibadores del muelle de aquí, era un... Lo conocí perfectamente, sí, sí. Barbarín, ¿y qué te dijeron? Dice, no entendí absolutamente nada de lo que... De acuerdo perfectamente a esa expresión. No entendí absolutamente nada de lo que estaba diciendo Jorge Blanco. Entonces yo lo que temo es que esos pactos no sean recibidos con el mismo espíritu que los gobiernos lo hacen. La única diferencia es que en aquel momento se había tomado una decisión. Con la construcción de los pactos, en todo este proceso que se ha venido llevando a cabo, fíjense que ha existido un proceso de consulta, un proceso de participación, un proceso de redacción de estos pactos y al mismo tiempo un proceso de discusión de esta voluntad política que se quiere tener como nación. No es una imposición del gobierno, es un proceso de convergencia, de consenso, que de alguna manera va a permitirle a este país definir qué se quiere, por ejemplo, en términos educativos para los próximos años del desarrollo de la República Dominicana. Cuando estamos invirtiendo el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto en educación, estamos hablando de una inversión realmente importante y que no depende solo de un gobierno. Tienen que estar distintos sectores de la sociedad para saber que ese dinero realmente va a ser una inversión en provecho de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando llueven las facturas, llueven las deudas, llueven los problemas en Palacio o en los, como ejemplo en Hacienda, y no llueven los ingresos, ¿cómo ustedes pueden resolver las cosas tratando de que en 4 años ustedes puedan dejar una economía más o menos sana sin ningún endeudamiento o sin aumentar demasiado el endeudamiento? Porque a veces se dice, Luis Henry, se firmaron 1.500 millones de bonos, pero esos bonos vienen a sustituir otros bonos, no fueron nuevos.
esos son en sustitución de otros. ¿Cómo ustedes se manejan con tan pocos ingresos? Como se maneja cada ama de casa en la República Dominicana. Así se está manejando la economía. Así se maneja la economía dominicana. Cuando una ama de casa tiene que decidir qué va a hacer con el dinero que le ingresa, lo primero que decide es que coma la gente, que coma los que viven en su casa. Lo segundo es que esa ama de casa trata de buscar mayores posibilidades de ingreso, trata de buscar qué más planchar, qué más lavar, porque de alguna manera ella sabe que de un mayor ingreso depende el bienestar de su familia. Entonces a ustedes no le está preocupando la historia de que digan, bueno, el gobierno de Leonel fue un gobierno del metro y del corredor Duarte, y el de Danilo fue prestarle a los conejitos y prestarle al jengibre y pagarle A nosotros nos preocupa la gente, nos preocupa el ciudadano y la ciudadana de todos los días, nos preocupa qué come cada niño que va a una escuela, nos preocupa que tenga posibilidad de tener acceso a educación, a salud, que nos preocupa que el padre y la madre puedan sentir que sus hijos están seguros, que puedan ir seguros al trabajo. Nos preocupan las personas, eso nos preocupa. Y gobernar es eso. Tú eres de un equipo del frente y hay equipos que están en la retaguardia. Hay mucha diferencia entre los funcionarios que están en la vanguardia y en los retaguardia. No sé, yo solo estoy trabajando y sé que el equipo en el que yo estoy está trabajando. Luis Henry, hay mucha tolerancia y falta mano dura en algunas cosas, o ese es un estilo que debemos que entenderlo. Yo creo que mucha gente decía al principio del gobierno, el presidente no va a poder hacer tal cosa. Después que la ha hecho, dice, bueno, pero debería hacerlo de tal o cual manera. Yo creo que lo que tenemos que entender es que no es un improvisado quien está dirigiendo el país. Y la gente lo sabe y lo está sintiendo. Y esta posibilidad de tener a un hombre de Estado que esté preocupado por los problemas de cada una de la cotidianidad de la gente es una gran ventaja para los dominicanos y dominicanas. Bien, vamos a agradecer a Luis Henry, viceministro de la Presidencia, su presencia aquí y a pedirle que de vez en cuando venga, porque él habla como un viejo, habla como un hombre de experiencia, siendo un muchacho joven, relativamente joven. Que yo creo que somos nosotros los que estamos viejos. Gracias, Luis Henry. Muy amable. Gracias a ustedes.